buenos días, tengan todos ustedes, de aquellos que nos están escuchando en su programa Amar para Dar Vida de Casa Hogar Nandi. Hoy tenemos varios invitados. Vamos a ver que se presenten cada uno para saber quiénes son y de dónde vienen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Edgardo. Soy misionero del Verbum Dei. Soy de la ciudad de Puebla y muy contento de estar hoy aquí. A ver, yo llevo ya un recorrido un poco largo de misionero. Empecé en el 2013 y estoy pues recién egresado de terminar mis estudios en teología. Estuve estudiando en Loeches en Madrid y llevo aquí 4 meses en la comunidad de Guadalajara con el Verbum Dei y muy contento de poder estar por aquí. Muchas gracias. Muy buenos días, yo soy Sofía Torres y soy maestra de primaria y persevero en el grupo de jóvenes Verbum Dei Guadalajara, con los jóvenes universitarios. Ya llevamos ahí unos 4 años, pero desde niña, claro, llevamos esta formación, ¿no? Hola, buenos días, yo soy Sara, tengo 18 años, soy hermana de Sofía y persevero con los jóvenes de Guadalajara, los universitarios. Por el momento yo no me dedico ni a estudiar ni a trabajar, estoy en la misión, justo. Muy bueno, aquí ya están presentándose un poquito quiénes son. Con el tema que vamos a tener el día de hoy titulado Protección Espiritual, Dios Padre y Madre. O en otro ámbito, ¿cómo? Un padre que protege a todos sus hijos. Y ahí es algo bien interesante este programa y este tema que vamos a tener el día de hoy, porque hay una cuestión aquí que estábamos preguntándonos fuera del programa, de que empezara el programa, de que cómo se entiende a Dios Padre y a Dios Madre. Estábamos ahorita platicando un poquito sobre eso, que a fin de cuentas no puedes, si lo quieres ver así, no puedes hablar de padre y madre sin tener en cuenta la creación de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Dios crea al hombre, pero también crea a la mujer. No hay esa exclusión de la mujer, sino también la incluye, y para que se sientan parte de ser hijos, ¿eh? Y entonces sabíamos partíamos a Dios como padre y madre con ciertas características muy particulares y muy de cierta manera muy teológicas, porque es la razón de ser de Dios, ¿no? La parte de la teología es la que va a explicarnos a Dios y es la que nos va a dar cierto tipo de fundamentos en el cual nosotros podemos ya después expresarlo ya en la manera vivencial, que sería en la parte espiritual, ¿verdad? Efectivamente. Creo que es súper importante esto, ¿no? Cada vez que nosotros nos relacionamos con Dios, pocas veces nos hacemos como esta pregunta, ¿no? Como más lo hablamos como en masculino, Dios, Padre, pero también Madre. O sea, también es cierto que es Madre, no solo porque nos refiramos solo a un sexo, ¿no? Lo definamos como uno solo, sino que Dios, por ser Dios, tiene también ese don o ese regalo que nos da a nosotros de sentirnos con las características amadas de un papá y también de una mamá, ¿no? Me acuerdo de una película, no sé si ustedes la han visto, a ver si no hago aquí publicidad, ¿no? Se llama La cabaña, ¿no? Y es la historia de un hombre que tiene como una situación difícil con su papá. Entonces, cuando Dios se presenta o se presenta ante él, ¿no? Se presenta de manera como de una madre. Y al final, como que él va dialogando con ese Dios Padre, que en ese momento es Dios Madre, y le dice, pero ¿por qué tú no eres hombre? ¿No eres papá? ¿No mamá? Y le dice, es que por tus heridas, si yo me presentaba como un papá, como un hombre, tú me rechazarías. Y es mejor que con la relación que tú has tenido con tu madre, que ahora me acerco a ti y es diferente la forma en la que tú me acoges, ¿no? O sea, qué bonito se me hace lo que dices, Miguel. Claro, por amor se presenta según nuestras heridas. Sí, encontramos a Dios en esta parte
como Padre, como creador, lo vemos en el Génesis, Dios Padre crea al hombre y la mujer, crea toda la creación, es providente, le da todo lo necesario para que tengan todo lo que después pierden por el pecado original, pero se restituye con Jesucristo, ¿verdad? Y tiene autoridad que la manifiesta Jesucristo cuando se enfrenta con los fariseos, cuando se enfrenta con los judíos, les hace ver todo lo que él dice con autoridad y no se doblega, pero también protege a los más desprotegidos. Y eso es lo que nos va a interesar dentro de este tema, ¿no? Por eso el subtema que nos compartían, Edgardo, de esa parte, ¿no? Entonces, para ir entrando un poquito más en este punto, un padre, ¿qué hace? Protege a todos sus hijos, ¿no? Y sobre ese punto vamos a empezar. ¿Quién nos quiere hablar un poquito sobre eso? Sí, pues un papá que protege, ¿no? A mí me llama la atención esta palabra, ¿no? Proteger, que a lo mejor lo podemos llamar como cuidar también, ¿no? Y ahora justo que hablábamos de esta forma de Jesús, en la que también se comporta quizá en algunos momentos con esa autoridad, me gustaba mucho que él tiene una manera de ser con cada uno. Por ejemplo, con los discípulos, en algún momento llega a ser este hombre que los hombres, a ver, hablo por mi experiencia, ¿no? Muchas veces, como dicen algunos, se nos conquista por el estómago. Pero bueno, no solamente por eso, sino que cuando Jesús, por ejemplo, me llama la atención cuando están en la barca, ha resucitado, bueno, ya ha pasado la crucifixión y ya está en la parte de la resurrección. Pedro dice, voy a pescar otra vez. Entonces se lanza a pescar y él, de pronto se aparece Jesús y ellos no lo reconocen y le dice, muchachos, ¿han pescado algo? ¿Tienen algo de comer? Y se me hace súper bonito porque cuando les dice todo eso, cuando le reconoce, oye, es el maestro. Entonces Jesús ya tiene preparado las brasas, tiene ahí la leña y tiene un pescado. Y eso es interesante, o sea, digo, bueno, a lo mejor cómo lo hiciste con tu poder ahí, pero no, como un hombre va a pescar, o sea, fue a conseguir la leña, poner el fuego. Si tú sabes que para prender el fuego no te tardas 2 minutos, o sea, tienes que conseguir el carbón que haga, que prenda, ¿sabes? Como ahí consigue, por ejemplo, ganarse a esa parte de decir, mira, yo sé cómo puedo llegar a mis amigos, a estos hombres, ¿no? Y a las mujeres me gusta también el trato que tiene. Por ejemplo, cuando cuando María va a visitarlo al sepulcro y en el sepulcro ella también lo busca. ¿Dónde estás, maestro? Y llega Jesús detrás y le dice, ¿no? María. Y entonces cuando lo escucha le dice Rabuní, ¿no? Que significa maestro, y se lanza a sus pies, lo abraza, ¿no? Esa parte afectiva también, ¿no? De una mujer o de una madre, ¿no? Que acoge, que abraza. Y Jesús no lo dice, quítate de principio, ¿no? La deja ser y después ya le dice, suéltame porque todavía no voy con mi padre, o sea, espera un poco. Pero mientras ve a decirle a mis hermanos que he resucitado y que los voy a ver, ¿no? Eso es también como que esa parte de hombre, un papá que conoce, un masculino que conoce, ¿no? Y quería tocar esta parte, ¿no? Porque de proteger, ¿a qué se refiere también como un papá? Pues principalmente porque procedemos del amor, porque voy a proteger a alguien que quiero, que también me interesa, ¿no? Y eso es muy bonito, porque uno no tiene como un cariño o un cuidado hacia algo que no conoce. O sea, como dicen, ¿no? Alguien, pues sí, no es lo mismo cuando a los hijos los estás educando y les has regalado todo y no se, digamos, no valoran lo que tienen, ¿no? Me pasaba mucho también cuando era más pequeño. Me encantaba ir a las fiestas de estas de los juegos mecánicos y que habían pues puestos de juguetes y todo. Y pues se me hacía muy fácil decirle a mi mamá o a mi papá, oye, yo quiero jugar las canicas. Y ellos pues sí, a veces me decían que sí, pero una vez me tocó ir como pues a trabajar con mi papá, él es comerciante, y ahí veía cómo se ganaba el dinero. Y entonces ya me costaba, me decía, sí, si quieres esto, pero ocúpalo del dinero que tú tienes. Y entonces a mí dices, ay, ya me costaba, ya me lo tenía que administrar. Dices, ay, claro, cuidas tú algo que te ha costado. Y cuánto más si has sido un hijo, ¿no? O sea, que te importa, ¿no? Que amas, ¿no? Por eso, pues esta parte de que creo que un padre que ama
no solamente lo hace porque somos desconocidos, sino porque Él nos conoce, ¿no? Somos sus hijos. Y pues desde aquí es como algo que observo, ¿no? Que observo primeramente, como un padre que nos ama porque nos conoce porque provenimos de Él, ¿no? Que después hablaremos también de eso, ¿no? Que es como la herencia que Él nos deja, somos hijos de Dios. Y eso bueno, eso es mucha teología, pero es bonito saberlo. A veces simplemente está como ahí arriba. Hay veces que la teología no crean que nomás es palabras extravagantes, exóticas, que sí, realmente si lo ves como una disciplina, sí tiene esa forma, ¿no? De que tienes que aprender cierto tipo de lenguaje como en cualquier materia. Cuando tú vas a estudiar medicina, pues tienes que aprender los tecnicismos. Cuando vas a estudiar psicología, tienes que aprender tecnicismos. Cuando estudias filosofía, más tecnicismos. Ya es enfadoso y que a veces uno dice, ni siquiera sirve para nada, güey. Pero digo porque yo estudié filosofía y en esa parte hay veces que uno se queda, ¿y esto para qué me va a servir? Después lo comprendes. Y ya cuando estudié teología dije, bueno, ¿esto para qué sirve? Pues sí sirve para que entiendas más a Dios y después lo puedes aterrizar a que alguien más lo comprenda más fácil, ¿no? Entonces, hablando de todo el ser humano, traemos teología adherida a nuestro ser. Todos. No pueden decir que no, aunque el que no cree está haciendo un ejercicio teológico. Y ese ejercicio de no creer es parte de teología. Efectivamente, ¿no? Como algo que es súper tangible, por ejemplo, esto que todos provenimos del amor. Esas palabras ya empiezan como a marcar algo, dices, bueno, el amor, pero con A mayúscula. O sea, no es cualquier amor, ¿no? El amor de, pues me gusta esto, y el amor pasajero, no, es un amor que es un amor maduro. Después lo traduciremos como el amor que es Dios, ¿no? Que Él es de donde venimos, pero se me hace muy bonito porque cuando hablábamos un poco de este tema, pues me hacía pensar tanto grandes como pequeños, pensando en los más chiquititos, ¿no? Es más visible en ellos poder ver o darte cuenta de que todos los gestos de amor, de cariño, no sé, cuando tienes un gesto de un abrazo, una sonrisa, un abajarte, ¿no? Al nivel del pequeño cuando te quiere hablar, todos esos detalles, pues hablan a la otra persona y te tocan, ¿no? Y es que no somos insensibles a eso, sino todo lo contrario. El amor nos hace sentirnos que nos hace sentir a gusto. Por eso muchas veces cuando encontramos un espacio de que alguien pues te genera paz, te genera confianza, uno siente que puede estar ahí. Y yo creo que desde ahí es lo que nos marca. Y está ahí esa parte donde Dios en nuestro ser se manifiesta también a los demás. Se manifiesta y se quiere dar, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Cuando a veces ese estar atentos a ese amor que nos habla, de pronto se va opacando. ¿De qué manera, no? Pues nos sentimos un poco intranquilos, no entendidos. De pronto dices, bueno, pues no sé qué me pasa, ¿no? Me siento abandonado, es que Dios no me quiere. Dios, depende de la historia de cada uno, ¿no? O sea, conocemos la historia de diferentes personas y puedes decir, y entonces Dios no está en aquellas personas, pues por ejemplo, ¿no? Que se han sentido abandonadas, en los abuelos que sus hijos no están con ellos, o bien la realidad que tenemos, ¿no? Aquellos padres que pues dejan a sus hijos y se van. Dios no está con ellos. Yo a veces me pregunto también eso, pero creo que Dios, a pesar de eso, como dice también en su palabra, ¿no? Aunque una madre se llegue a olvidar de su hijo de pecho, Dios no se olvida. Dios no se olvida. Y es algo que también hablábamos entre nosotros, ¿no? Cómo es que Dios también está pues aquí en nosotros, ¿no? Claro. Uy, pues a mí también me ha puesto a pensar mucho eso. Dios está con aquellos que no tienen padres o con aquellos que tienen heridas muy profundas. Y digo, bueno, es que la verdad me hace falta la experiencia tan fuerte que ellos han tenido para responder eso. Y digo, no, porque, bueno, en mi experiencia, yo gracias a Dios gozo de poder decir que tengo unos papás muy, muy buenos que siempre me han mostrado a un papá Dios muy misericordioso, etcétera.
muy bueno, pero digo, ¿cómo descubro esto, no? Que Dios realmente me ama. Porque digo, siempre me lo han mostrado, pero yo no he tenido una experiencia tan personal con Él. No fue hasta que justo hace 2 semanas con mi hermana yo iba a un retiro espiritual en silencio. Digo, ¿cómo te conozco, papá? Y si tanto me han hablado de ti, tantas cosas buenas me han hablado de ti, ¿qué voy a hacer para conocerte? Pues me sirvió muchísimo porque justo fue ahorita no van a hablar con nadie, profundicen, hablen con papá Dios. Y digo, siempre he hablado con él y así, pero pues muy normal, ¿no? Como muy acostumbrada yo a escuchar que tengo un papá en el cielo. Entonces, cuando comencé a profundizar con mi papá Dios, me di cuenta que en verdad es alguien que nos ama tan profundamente que no llegamos a un entendimiento total y que nunca vamos a llegar al entendimiento total hasta estar ahí pegaditos en el cielo y que mientras tanto podemos conocerlo, podemos dialogar con él. Y él nos ama tanto que nos regaló un cachito de cielo y nos lo dan muestras a través de lazos humanos. Por ejemplo, a mí me lo dio con mis papás. Y yo un día me preguntaba, bueno, es que mi papá en algún momento se va a ir, mi mamá en algún momento se va a ir y no van a estar para escucharme, no van a estar para celebrar mis logros, etc. Pero dije, no, o sea, es que él me dijo, aquí estoy yo, que no estoy aquí, o sea, que no me ves todo lo que yo te he dado. Llegó un momento en el que me pregunté, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué tú me quieres tanto? ¿Por qué me amas tanto si hay millones de personas en el mundo a quienes les puedes dar tu misión? Es que yo soy una pieza importantísima. Es que no llegamos me explota la cabeza cada que pienso en ello. Y fue cuando gozo de una nueva vida desde hace 2 semanas, desde hace muy poquito. Me ha dado ese entendimiento de poder conocerlo mejor y me dijo, es que tú eres mi hija muy amada y yo te necesito. Necesito tus manos, necesito tus pies, necesito tu boca para caminar, para regar mi palabra y para gritarle a todo el mundo, al mundo entero, que también son mis hijos. Y a mí fue para mí una experiencia tan bonita que me quitó como una venda de los ojos, como ese cristal que me dividía de papá y del mundo. Hay tocaste algo bien especial, algo bien puntual, ¿no? Esta parte de sentirse parte de Dios es porque somos parte del cuerpo místico de Cristo. Uh-huh. Sí. Encontrarnos en esta parte o descubrir que somos parte del cuerpo místico de Cristo, podemos encontrar que podemos ser la mano que se tiende, podemos ver que son los pies para que camine Dios por la tierra, podemos ser la parte misericordiosa si obramos como con las obras de misericordia, que es la forma más plena de encontrar que Dios existe. Si tú haces o tú llevas en tu vida las obras espirituales, pero también llevas las obras materiales, las obras de misericordia, son 14, entonces sobre eso, ahí está Dios, ahí presentas a Dios, vivo y presente. Yo estaba hablando, el viernes estaba dando una clase de Cristología y hablaba sobre esto, sobre el reino de Dios y la parte de cómo lo podemos hacer presente el reino de Dios. Y una de las formas, o la forma más sencilla de hacer presente el reino de Dios aquí en la tierra, es haciendo las obras de misericordia. Qué bonito. No hay otra forma. Tú le puedes ver por donde quieras, y si te fijas, toda la teología se resume en las obras de misericordia. Es cierto. Y encontrarnos o sabernos que somos parte del cuerpo místico de Cristo. Podemos ser los ojos, podemos ser la mente, podemos ser la cabeza, podemos ser una pierna, un brazo, podemos hacer el corazón de Dios también. Todo eso, pero tiene que haber una forma donde yo me encuentre directamente con Dios. Si yo no me encuentro con Dios
no voy a poder hacer esa parte. No voy a poder tener esa experiencia con el otro de hacer lo que sea o esa forma de Dios. No es que seamos nosotros Dios, sino somos parte de, porque hemos salido desde su corazón, que dice en la creación, te había pensado desde antes, te había formado, decía Isaías, y te había dado un nombre. Entonces, si vemos eso, ya somos parte de Dios. Ujú. Y si nosotros nos encontramos como pertenecientes al cuerpo místico de Cristo, ahí es donde nos encontramos en esa parte. Claro. Y es cuando tú dices, me quitó las vendas para poderme sentir en esa forma. Claro. Y entonces puedo dar protección, puedo dar amor, puedo dar misericordia y que el otro se encuentre con eso, ¿verdad? Efectivamente. Sí, fíjate que me hacía recordar, ¿no? Como este cuerpo místico, lo bonito que es, por ejemplo, en una familia. Hablo de familia porque quizá es que en este tiempo es cada vez más difícil poder ver, ¿no? O sea, es la realidad, ¿no? Y también no es como que andes ahí como los ideales que los quieras ver, pero es una realidad, ¿no? Cada vez más, pues me he encontrado con situaciones donde, pues, mamás solteras han sacado a sus hijos adelante, o a veces también me ha tocado padres de familia, que es más raro ver, pero también que tienen la responsabilidad de sus hijos, o hijos que pues han perdido a sus padres a muy temprana edad, ¿no? Entonces, cuando ves el cuerpo místico de Dios, yo creo que se necesita algo muy importante aquí para poder verlo con trascendencia, y es la fe. O sea, si no tenemos fe, muchas veces es por eso que caemos como en una pesadez, es decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? O sea, ya mi existencia no tiene sentido. Y es ahí en donde, por lazos humanos, ¿no? Ujú. Nos damos cuenta de que Dios llega a nosotros, ¿no? O sea, siempre ha estado ahí, como dice, ¿no? Desde el seno de tu madre te llamé, te constituí, ya te conocía. Cuando descubrimos que Dios ha sido el que ha estado siempre con nosotros, aún en esos momentos de dificultad, de turbulencia, te das cuenta de que tu vida tiene importancia, que tú eres importante, ¿no? Ya nos decía Sara, ¿no? O sea, te descubres como esa hija amada. Es que realmente tenemos un proyecto grande con nuestra vida. Y a veces, como dices, bueno, es mi misión descubrirla. Pues sí, en parte sí. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Pues tengo que a lo mejor ponerme cosas encima. No, a lo mejor es quitar esas cosas que no te permiten ver, ¿no? O sea, como dicen, no, pues si llevas tantas cosas en las manos, ¿cómo vas a recibir algo? O sea, ya no te cabe, ¿no? Suelta, deja algo para que puedas tú tomar otras cosas que te está dando Dios. Y en este cuerpo místico, ¿no? Lo que decías me llama mucho la atención porque así veía yo mi familia, ¿no? Éramos 5 en total, mi mamá ya está en el cielo. Y me acuerdo de que, pues, siempre hay una cabeza, ¿no? En este caso, mi papá y mi mamá eran como los jefes de casa, ¿no? Nosotros pequeños, ahí intentando, yo soy el mayor, y me acuerdo que conforme iba yo entrando de la primaria a la secundaria o a la prepa, íbamos teniendo como diferentes responsabilidades. Entonces, al principio yo me encargaba como de cuidar a mis hermanos. Cuando íbamos pues, a la escuela, nos íbamos en el camión y tratar de cuidarlos. Con el tiempo, pues fui viendo que también, pues mi hermano más pequeño tenía un poco más de, sí, protagonismo en sus actividades, como un poco ahora que lo veo, pues ya más adultos o más grandes, lo veo que es un hombre que toma decisiones cuando antes no, y decía, pero ¿cuándo creció, no? ¿Cuándo maduró así? Yo me acuerdo de toda esta experiencia porque cuando mi mamá incluso para poner la mesa, cuando íbamos a comer, pues bueno, fulanito, vete por las tortillas, oye, tú ayúdame aquí a preparar esta ensalada, ¿sabes? Como que todos éramos parte de, a ver, ¿quién hace la bendición? Hasta en eso tan sencillo, ¿no? ¿Quién hace la bendición de los alimentos? Pues yo, pues ya está, ¿no? Y al final, ¿cómo recogemos la mesa? ¿Sabes? Como un equipo. Si también nos viéramos en la sociedad también como un equipo, como esas respuestas, esos lacitos de Dios, esos lazos que nos envía, las cosas tal vez serían diferentes, ¿no? En vez de ver como mi enemigo, el que tengo ahí, este me quiere tirar para abajo, ¿no? ¿Sabes? Como es diferente, ¿no? Pero lo partía desde el tema de la fe, ¿no? Creo que necesitamos la fe para poder ver. Y
aquí sí me hacía recordar también, ¿no? Esta parte de cuando Jesús está en la barca con sus discípulos, como que a Jesús le encantaba también irse al lago y A ir a pescar. Le encantaba. Que no le gustaba ser carpintero. Yo creo que Ay. podría haber sido pescador. Su mayor secreto. Sí. de eso nunca se habló, ¿no? De Su que- pasión. sí, entonces como que cuando se va a la barca y, o sea, es que me acuerdo que el pasaje dice, ¿no? Que suben a la barca y le dice a sus discípulos, vámonos, ¿no? O sea, venían de un momento de chambear harto, ¿no? O sea, de compartir ahí con la gente, con la multitud. Y entonces vamos, suben a la barca y vamos a cruzar el lago. Y entonces, pues Jesús, de cansancio, yo creo, se queda dormido. Y entonces, pues una siestecita de lo que se hace aquí, no sé, pues de atravesar el lago de Chapala, por decirlo, ¿no? Y entonces empieza una tormenta. Los discípulos empiezan a ver que el agua empieza a entrar en la barca, que se empieza a mover, las olas empiezan a golpear. A ellos les da miedo, esa inseguridad de Señor, oye, me voy a morir, nos vamos a ahogar. Pero qué interesante, o sea, porque ellos tienen confianza en su maestro, en Jesús. Van y le dicen, o sea, lo van a despertar. Maestro Jesús, que nos estamos hundiendo, que nos vamos a ahogar. O sea, yo me ponía a pensar, porque ellos son pescadores, o sea, ellos tenían experiencia. O sea, ¿cuántas veces no estaban ahí? Y no confían en ellos mismos, sino que van y le preguntan a él, Maestro, nos estamos ahogando. O sea, que, claro, después Jesús se despierta, se levanta y dice, increpa el mar, increpa las olas, el viento y se calma. Y él les dice, no, hombres de poca fe, o sea, ¿qué pasó? Pues, o sea, ¿dónde está su fe? Y es ahí donde te das cuenta de que dices, una parte, dices, sí es cierto, o sea, ¿por qué dudé si estoy contigo? O sea, si tú me has puesto en este proyecto, a veces las dificultades, pues, por ejemplo, nosotros, ¿no? El tema de la universidad, yo lo veía, por ejemplo, en mis papás, ¿no? Cuando a veces no tenían, pues, digamos, como para darnos dinero para la semana. Me acuerdo que mi papá, pues, él tenía y, o sea, salía de casa y yo no sé cómo hacía, o sea, pues él es comerciante y regresaba con algo, ¿no? O sea, siempre con algo, ¿no? Mi mamá decía, pues mira, ahora no, o sea, tuve que pagar esto. Me acuerdo que una vez le fueron a pedir un préstamo a una maestra, ¿no? Mi mamá era maestra, entonces una de sus compañeras. Yo no entendía esto, ¿no? O sea, a lo mejor ahora ya de grande entiendes todo esto que ves como niño, pero dices, tú vas y... Pero sabes, como siempre ellos, desde lo que ellos entendían, lo que estaba en sus posibilidades. Pero sí que mi mamá era de estas personas de fe y que decía, vente, vamos a rezar, vamos a pedirle a Dios. Y eso también me hacía ver de otra manera las cosas. Bueno, ahora, cómo se contagia esa fe. A veces los papás no sabemos cómo transmitir la fe a nuestros hijos. Pues, hombre, o sea, si te ven a ti, lo que hacen los niños lo reproducen, ellos lo copian de lo que ven. A lo mejor no tanto la teoría, pero sí el ejemplo. Y regresando entonces al ejemplo de los pescadores, por una parte, ellos saben hacer las cosas, ellos tienen experiencia, pero también esa humildad de decir, sí, pero no tengo las fuerzas. Hay cosas que me superan, ¿no? Me superan y entonces ahí entra entonces también esa esperanza, esa confianza en Dios. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Tú me conoces, pero sabes que mis fuerzas son limitadas, pero bueno, tú dime cómo le hago, o sea, ayúdame, porque esto me está desbordando, ¿no? Y justamente también queremos hablar algo de esto, ¿no? O sea, cómo es que en los momentos de dificultad, de calamidad, donde sientes que Dios no está, ¿cómo lo logras ver? ¿Cómo lo ves? Hay algo pues muy importante que tú decías que es sobre la fe, que es la confianza, cómo se logra tomar la confianza en Papá Dios. En mi caso, para poder ver, para quitarme las vendas de los ojos, fue mucho, como les decía, la comunicación. Y porque cómo conoces a una persona sin dialogar con ella. Y en este caso para mí fue la oración, mucho de la oración. Sí, creo que el amor brota de ese diálogo con Dios, de ese saberse amado, porque cuando uno ama a una persona, estás en constante diálogo con ella, entonces se crean vínculos afectivos que ayudan a nuestro crecimiento, ¿no? Y me gustaba esto que decías, Edgar, que es que es una realidad que desde que nacemos, desde antes de nacer en el vientre, buscamos amor, es una necesidad, es nuestra realidad, porque, bueno, como decías, muchos tenemos heridas muy profundas y
Justamente Sara hablaba de los ejercicios espirituales que acabamos de vivir y yo me daba cuenta que Dios me estaba mostrando una herida muy grande que yo tenía, que yo creía ya cicatrizada, que ya no existía, y me la fue mostrando con mucho amor, un amor muy especial porque claramente Él me conoce. Entonces, tiene sus métodos, ¿no? Entonces, Él me mostraba cómo, bueno, como cuando yo nací, mi familia estaba en una situación anormal. Estaba muy ocupados. Estaba mi papá siempre trabajando, de 2 a 3 trabajos todo el tiempo. Mi mamá siempre en la misión, porque ella estaba convencida que era la manera de servir a Dios, ¿no? De ayudar a muchas personas y estaba bien. Pero con el tiempo, la verdad es que nos descuidó un poco a mis hermanas y a mí. Y desde mi punto de vista, ahora lo veo con claridad, tal vez no fue la mejor manera. ¿Por qué? Porque yo crecí tratando de solucionar problemas que a lo mejor no me tocaban. Por ejemplo, estar cuidando a mi hermana, protegerla de las personas que intentaban hacernos daño, de personas que querían manipularnos. Recuerdo mucho una vez que estábamos ella y yo solas y bueno, ya era tarde y no habíamos comido y teníamos mucha hambre. Y recuerdo haberle comentado a mi mamá, pero mi mamá por estar ocupada pues se le olvidó. Se olvidó y yo recuerdo que hasta lloré porque dije, ¿qué voy a hacer? Y yo solo tenía 5 años. Entonces, ¿qué voy a hacer si mi hermana tiene hambre, yo tengo hambre? No sé qué hacer. Yo no tengo la capacidad para solucionar esto, ¿no? Pero Dios siempre está, siempre, nunca se olvida. Siempre ve, hay una cita en la que le dice a un apóstol, ¿no? Que lo ve en la higuera. Y yo sinceramente me sentí así. Sentí que él me veía en ese momento tan difícil porque de la nada llegó una señora que apenas si yo topaba, pero llegó y nos llevó a comer, nos compró galletas, no, o sea, sació toda esa hambre que teníamos sin que realmente, yo no sé si ella sabía, pero ella estuvo ahí. Y estoy segura que fue Dios a través de ella, Dios que actuó con su amor paternal y maternal, porque solamente puede hacerlo así de cariñoso una mujer, ¿no? Con ese amor. Sí, y con el tiempo, justamente en estos ejercicios, me di cuenta que yo había bloqueado mucho de ese dolor que había yo vivido en mi infancia, que no me había permitido avanzar. Y es que muchas veces anhelamos cosas en la vida, le pedimos a Dios cosas, por ejemplo, un matrimonio, hijos, un trabajo mejor, metas grandes que tenemos. Y no es que a Dios no le importen, es que muchas veces nuestras propias heridas no nos dejan avanzar. Entonces Dios es cuando actúa en nosotros, solo si nosotros nos dejamos abrir el corazón, si dejamos que Él nos moldee como barro. Y es cuando Dios, yo sentí que me decía, ¿no? Porque yo fui a los ejercicios con el afán de hablar con Él de muchos otros temas. Señor, yo quiero esto, quiero mejorar en aquello, quiero lograr tales cosas, ¿no? Pero Dios me decía, no, espera un momento. Claro que lo vamos a ver, tal vez en un futuro. Primero vamos a arreglar tu corazón, porque no puedes avanzar si no estás plena, porque no puedes amar plenamente si no te dejas sanar por mí, si no puedes sentir mi amor. Y claro que duele, porque muchas veces es volver a abrir heridas, pero a limpiarlas desde el fondo. Y entonces hay una frase que me gustó mucho que vi en estos ejercicios, y es que las tribulaciones son oportunidades. Las tribulaciones se convierten en paciencia, porque es un proceso. Se convierten en paciencia, y esa paciencia es una virtud de Dios. Y la virtud de Dios se convierte en esperanza, una esperanza que no se acaba. ¿Por qué? Por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo, claro, pero el Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo es Padre, o sea, es amor en esencia, ¿no? Y claro, después de vivir todo esto,
me doy cuenta de que es un proceso en el cual uno se tiene que dejar guiar por Dios, que Dios lo va a llevar, porque muchas veces nosotros no sabemos ni por dónde empezar, pero es muy inteligente, papá Dios, porque nos guía por el mejor camino y de verdad que sana y da una alegría increíble. Yo les decía, yo estaba ahí en los ejercicios espirituales y yo veía que todo el mundo pasaba en silencio y yo quería abrazarlos. O sea, Dios nos da ese amor que no viene de nosotros, es un amor sobrenatural, una confianza plena en que en Él se encuentran las respuestas, en que en Él se encuentra el futuro. No tengo por qué estarme preocupando por el pasado, por el futuro, porque en el presente Él está. Y bueno, también algo que me llegaba mucho personalmente es que el amor de Dios, el amor del Padre, nos lleva a lugares a donde nunca habíamos como imaginado, a circunstancias y experiencias que no habíamos esperado en nuestra vida. Por ejemplo, hoy yo aquí hablando del amor de Dios, de mi papá, ese papá que yo quería conocer, pero ahora descubro que aún falta mucho. Y como nos decía Sara, aún falta. Y que no lo vamos a conocer totalmente aquí en la tierra ni con nuestro entendimiento, porque es limitado. Solo hasta que Él nos dé el don de entenderlo en el cielo, ¿no? Ahorita que hablaban todos, yo venía recordando unas cositas, ¿no? Con Sí. todo lo que iban diciendo. Una me hicieron acordarme de una historia que se habla mucho en el ámbito de los retiros y toda esta parte, para ver a Dios de cierta forma. Y dice así: había una persona en una isla que estaba pidiéndole a Dios que lo rescatara. Que lo rescatara y estaba pidiéndole. Y se acerca un helicóptero y le quise que sube y dice: no, estoy esperando a Dios que venga y me rescate. Se vale. El del helicóptero, pasa un barco y así sucesivamente pasan varias situaciones, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Pasan ciertas situaciones, nunca porque tiene que esperar a que Dios lo rescate, ¿no? Fallece, va al cielo y empieza. Y dije, estoy aquí, déjame ir a hablar con Dios a ver qué pasó aquí. Y dice, va y le dice: Dios, yo estaba esperando que tú me salvaras de ahí de la isla porque no podía salir y que no había nada, no había forma. Y le dice: sí estaba yo ahí y te mandé los medios necesarios. Te mandé un helicóptero, no lo quisiste. Te mandé un barco, no te mandé esto, te mandé aquello y no lo quisiste. Moraleja: Dios siempre está ahí y te pone los medios para hacer las cosas, mas aquí yo tengo la capacidad de ver esos medios que me manda Dios para tener o saciar ciertas cosas. Y lo decía por lo que tú decías un poquito con tu familia y lo que decías de tu herida. A veces no tenemos esa capacidad de ver o de encontrarnos ahí, y lo vemos en la casa hogar. Nosotros en Andy lo vemos así. En la casa hogar, a veces hay muchas formas de poder ayudar ahí, en las cuales podemos encontrar esta protección hacia los niños más vulnerables, que normalmente todos o la mayoría son abandonados. No todos pasan por ese proceso, algunos son de cuestiones legales y se forza esta separación de la familia, ¿no? Y entonces el niño a veces en esa desprotección que no encuentra o no se encuentra pleno, la va a encontrar, o lo encuentra por lo menos en la casa hogar, que la mayoría son niñas, la va a encontrar ahí. Y esa es la respuesta a veces a la oración de un niño: encontrar la protección de Dios en alguien que a lo mejor ni conoce, y que Dios es providente para poder poner a alguien ahí en el cual pueda ayudar a la protección de los niños.
o en este caso de las niñas. Esa es una de las cosas que me estaba recordando. Y la otra, en la providencia, que hablaban también de la providencia, que no sabes cómo le decían tus papás y que te dolía a veces que tenías que gastar de ti. Y en tu caso de que, pues, mágicamente llegó alguien y se podría decir así como más Providentemente. terrenal, que llegó alguien y para que no veas que a veces nos entienden, salió de la nada ahí la comida y llegó alguien, ¿no? Y esa es la providencia, de la mano providente. Y me acordaba de un suceso que me pasó cuando yo estaba viviendo en Argentina, cuando estaba todavía de religioso, que ahorita felizmente casado, pero en ese tiempo estaba de religioso, y estábamos en una comunidad rural en donde nos había pasado muchas cosas en esa semana. Se nos fue la luz a todo el pueblo, estábamos terminando de construir la casa, no había, faltaba un tinaco para ponerlo ahí, y no había comida, se nos había acabado la comida, no habían llegado de la comunidad más cercana de la misma religión de nosotros, que era la que nos proveía de todo lo que ocupábamos. Entonces estábamos ahí y en eso llegó el superior también. Se nos pasa de todo ahí. Llegó el superior y así como, ¿qué le vamos a dar al superior? No come esto, no come aquello y no hay nada. Y porque tenía una dieta muy estricta por su salud. Y entonces, bueno, ahí estábamos pensando qué hacer y le platicamos, alguien de nosotros le platicó, padre, pues pasa esto. No hay luz, no hay esto, no hay aquello, falta aquí, falta allá. Y dice, ahorita vengo. Nunca supimos nada en a dónde fue, pero estaba dentro de la casa, no salió de la casa, así sabemos. Y al ratito llegó una persona, oiga, ¿ustedes ocupaban un tinaco? Y ya no lo bajó. Ahí está para que lo pongan. Y al ratito llegó alguien que ni supimos ni quién era. Nunca jamás en la vida lo habíamos visto, porque ese pueblito era 10 calles así y 10 calles así. De todos nos conocíamos. Aunque estuvieras ahí poquito tiempo, ya te conocías a todos. Que habían poquitas familias. Y llegó una persona, les vengo a traer, nos dejó una camioneta llena de comida, de despensa, de frutas, de verduras, de refrescos, de jugos y de todo. Posteriormente se hace una comunidad muy grande ahí de oración y se construyó una capilla grandísima, como para 2,000 personas. Pero eso ya fue con el tiempo, pero me llegó a acordar de esa parte, Dios providente, ¿no? Y después con el tiempo yo me salí y un día se me ocurrió preguntarle que era el superior, que era el fundador de la comunidad. Oye, ¿y a dónde se fue? ¿Sabes qué nos pasó esto? Está en la capilla, hablando con Dios, diciéndole, échanos la mano. Y a veces pasa esto con la Madre Carmen, en caso de Hernando. Falta algo, ¿y dónde está? De rodillas, pidiéndole a Dios, échanos la mano. Hay procesos difíciles de los niños que no se pueden destrabar, y a veces ¿dónde está? Ahí en la oración. Y esa es la parte que también me recordaban, que la fe y la oración siempre van juntos. Sí. Porque no puede ir una sin la otra. Y la fe, aparte de ser vivencial, tiene que ser razonada. Y aparte de ser razonada, tiene que ser testimoniada. Tiene que ser de testimonio. Y eso lo encuentro mucho con la Madre Carmen. Hay este espacio de fe, hay este espacio de oración, y hay este espacio donde encuentra la providencia, y ahí también se encuentra la parte de como Dios Madre, que hablabas de la cabaña. ¿Por qué? Porque en ella se pueden ver unos rasgos muy particulares en la Madre, y en la fundación como tal, o sea, con todos los que colaboran, con los que apoyan.
hay dos cosas muy peculiares que yo he visto dentro de ahí. Una es la ternura que le dan a los que llegan ahí, que si vieran ustedes a veces en las formas o en las condiciones que llegan los niños y cómo van transformándose mediante esa ternura que se les da, es una forma muy, muy peculiar y muy de Dios. Dios sabe sus caminos y nunca desprotege a nadie, ¿verdad? Y la otra es la forma que complementa la visión en la casa hogar. Sí está Dios Padre, sí lo tenemos convencido de que existe Dios Padre y todo, pero el reflejo de la parte de la ternura de Dios, de la misericordia, y es esta parte de la mujer, de verlo como Dios Madre. Bien decías que no se podía ver desde otra forma si no fuera una mujer la que hace estos gestos, estos rasgos muy particulares. De ternura. Sí. Y ese es teológicamente es como se puede ver a Dios, como Dios en la parte femenina de Dios, es esta parte de la ternura. No, en un hombre no vas a encontrar la ternura como en una mujer. Sí, muy difícil que veas algo así. Los que tenemos papá y mamá, no vamos todos tuvimos, o en algún momento tuvimos que tener a algún papá y una mamá, nos salimos de generación espontánea, ¿verdad? Pero ahí es donde vamos a encontrar cómo es diferente mamá y cómo es diferente papá. Mamá siempre da esta parte de ternura, de calidez y de confianza y de estar ahí siempre, ¿no? Y la parte cuando ven al papá es el que provee, el que está al pendiente de las necesidades que genera cada uno de sus hijos. Él es el que protege a la familia de ciertos peligros. También me tocó ver en una ocasión una familia que llegaron a robarles y el que se puso al frente era el papá. Normalmente eso es lo que hace el papá, protege, aunque sea con su vida, a su familia. Y eso es lo que hace Dios Padre, protege a su hijo hasta más. Y lo vamos a ver bien clarísimo cuando salva al mundo. Ya entró el pecado por Adán, el pecado original, eso trae consecuencias en la humanidad. ¿Y qué hace? Voy a mandar a mi hijo para salvarlos. De una forma muy particular. Lo voy a entregar y lo voy a hacer que padezca por cada uno de ellos. Y en la sangre, con esa sangre que él va a derramar, va a salvarse el mundo. Y con esa sangre los voy a adoptar como hijos míos. Y ahí estamos como hijos suyos. Por medio de ese pacto de sangre que hace con la humanidad. Y dice que ese pacto ya no se va a quebrar. Como en el Antiguo Testamento, que el pacto que hace con Abraham se fragmenta y se restituye con Jesucristo. La nueva alianza, ¿no? Justamente. Sí, a veces me hace también esta parte súper importante, ya que estamos hablando dentro de papá, mamá, de cómo verlo cómo ver a Dios a través del amor de nuestros padres, pensando también en estos pequeños, ¿no? Que llegan en este caso a Casa Hogar Nandi, pero también en otros lugares que podría llegarse a pensar, ¿no? Y ellos cómo podrían vivir esta experiencia de Dios, de fe, de amor. Yo creo que efectivamente desde los pequeños detalles que cada uno de nosotros o de los que estamos cerca damos, ¿no? Porque a lo mejor ahora no somos tan conscientes cuando somos pequeños, pero cuando crecemos sí lo vemos. Y es cuando entendemos que Dios ha estado en nuestra vida. Por eso qué bonito, creo que lo más grande, la herencia que podemos tener más grande es la fe. O sea, y de ahí, claro, la oración que viene por consecuencia. Pero como dicen Romanos, ¿no? O sea, ¿cómo van a conocer a Dios si nadie les ha hablado de Él? ¿Y cómo van a hablar si nadie les ha predicado, nadie les ha enseñado, ¿no? No lo han escuchado. O sea, se necesita gente, personas que hablen con su propia vida. Y me hacía recordar también cómo Jesús llega a este mundo.
O sea, cuando Jesús pues llega en el seno virginal de una mujer, una jovencita, y de papá un carpintero, un hombre que a lo mejor pues también su proyecto era simplemente formar una familia. Pero en esos dos padres, esa es la Sagrada Familia, que al final ellos, con las consecuencias que se vienen, van a perseguir los van a perseguir hasta Egipto, tienen que transportarse muchos kilómetros. José, ese papá que, como dices, ¿no? Es un protector que tiene que ver, proveer, ¿no? Pues vamos a ver dónde vamos a quedarnos, qué vamos a hacer. María siempre fiel, pero lo que tienen en común los dos es que los dos hacen caso a la voz del Espíritu, a la voz de Dios. Y eso cómo lo conseguimos en la actualidad nosotros, ¿no? Ya sea para ser un mejor padre, una mejor persona, una mejor madre, un mejor hijo incluso, pues a través de ese diálogo con papá Dios, con Dios, ¿no? ¿Cómo alimentas también, ¿cómo lo alimentas? Pues nuestra fe se alimenta por la oración, ¿no? Y es lo que hemos ido hablando. Y ya de ahí Dios hace todo el proyecto que dice, mira, pues vamos a lanzar, vamos a meter a esta persona, vamos a conocer, o sea, los lazos humanos ahí. Pues muchísimas gracias, ese nos fue todo el tiempo. ¿Cómo? Quisimos, Qué rápido. así es de rápido y así es el tiempo aquí en la radio. Se va rapidísimo. Me da muchísimo gusto haber tenido este tema con ustedes, que yo creo que le podemos sacar muchísimo más todavía. Es un tema que nos da como para unos 10 programas. No más, sí. Si bien nos va. Y me da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Encontrarnos con ustedes ha sido providente. Dios providente que nos encuentra a cada uno de nosotros. En resumen, vamos a resumir estas cuestiones que hemos hablado y lo vamos a ver, como les decía un poquito en la parte que estábamos previa a entrar al aire. Dios Padre se ve en unos puntos muy claros, ¿no? Dios Padre es creación, es providencia, autoridad, protección, esa relación interpersonal en la cual encontramos esa conexión de Dios. Y cuando vemos teológicamente Dios Madre, es la misericordia, la ternura, el enfoque que se le tiene que dar a la mujer, que no es algo externo a, sino que es parte de la sociedad y que tiene el mismo valor que el hombre. Y la complementariedad de esa parte que hablamos, no puedes ser muy rudo, tampoco tienes que ser muy tierno. Es como el punto medio que le da Dios, de tener todas esas facetas en las cuales podemos encontrar. Pues muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Gracias por habernos compartido este tema. Y por último, creo que por ahí algunos saluditos que nos mandaron. Déjame ver cuáles son. Que me acuerdo que ahorita nos mandó saludos es Javier Palacios de Caso Garnandi. Dice saludos a todos. Muy, muy buenas gracias por el tema que se compartió, que estaba muy bonito. Gracias, Javier. Gracias. También le mandamos saludos a un compañero de voluntariado muy particular, Hugo Miguel, creo que Hugo. Yo lo conozco como Hugo, creo que se llama Hugo Miguel. Tiene algo muy particular, es voluntario en Caso Garnandi y no vidente. No ve, pero tiene ese ímpetu y ese todo, como cualquier persona. Muchos saludos a ti, saludos, Hugo. Saludos. Por estar gracias aquí, por tu testimonio de vida. viéndonos, oyéndonos, escuchándonos y estar siempre presente en esta parte, ¿no? También tenemos saludos de Luis Fernando Ábalos, saludos por el programa desde Zapopan Centro, saludos para Nandi y un gran saludo a los que estuvieron. Gracias, Luis. Saludos. Raimundo Flores, saludos, el programa de Amar para Dar Vida, saludos para todos en el programa. Hola, saludos también para ti. Y otro Luis Fernando, pero este es Gutiérrez, aquí escuchando el tema de hoy, saludos para el maestro Miguel Toscano. Gracias. Es que les doy teología a estos chicos. Muy bien. Qué bonito. Pues muchos saludos también para todos ustedes. Y gracias por escucharnos y por invitarnos sobre todo. Con esto nos despedimos con un mensaje que nos deja la madre Carmen sobre el redondeo de Oxxo, que es para la Caso Garnandi.
Mira. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Gracias. Gracias. ¿Sabías que con tus centavos que redondeas ayudas a alimentar y a mejorar la nutrición de muchas niñas? Con el redondeo de las tiendas Oxxo de Zapopan, compraremos alimentos para nuestras casas hogares y así contribuir a una mejor alimentación y nutrición de cada una de nuestras niñas que atendemos en nuestras casas. Serían 121.50. ¿Gusta redondear para la casa hogar Nandi? Claro que sí. Cambio por cambio a favor de Nandi.